La historia que te contaron sobre Leónidas es una mentira. Y lo que realmente pasó en las Termópilas podría cambiar para siempre la forma en que ves a los héroes de la antigüedad. Imagina por un momento que el defensor de la civilización occidental fuera también el ejecutor del sistema de asesinatos más brutal de la historia antigua. Que cada año, bajo su mandato, miles de personas inocentes fueran cazadas como animales. No persas, sino los propios esclavos de Grecia. Esta es la verdadera historia de Leónidas, el rey león que se convirtió en leyenda, ocultando una montaña de cadáveres. Los números que conocemos están completamente equivocados. No fueron 300 contra 1.000.000. Las cifras reales revelan algo mucho más perturbador. Según algunas interpretaciones históricas, por cada ciudadano espartano había 7 hilotas, la población esclavizada de Esparta. Y estos no eran prisioneros de guerra extranjeros, sino griegos descendientes de los habitantes originales de Laconia, convertidos en esclavos agrícolas tras la conquista espartana. Cada otoño, según algunos historiadores, Esparta declaraba la guerra a su propia población. No una guerra metafórica, sino una declaración legal que permitía a cualquier espartano asesinar a cualquier hilota sin consecuencias. Lo llamaban mantener el orden. Nosotros podríamos llamarlo terrorismo de Estado. Leónidas no nació para ser rey. Era el tercer hijo, el repuesto del repuesto, forjado por una infancia que habría destrozado a la mayoría de adultos modernos. Su hermano, Cleómenes, conocido como el Rey Loco, murió en circunstancias misteriosas que allanaron el camino al poder para Leónidas. Su esposa, Gorgo, era también su sobrina, la única mujer en Esparta que podía hablar en la asamblea, forjada del mismo hierro que su marido. Pero para entender realmente quién era Leónidas, debemos examinar el sistema que lo creó. La Agog espartana no formaba soldados. Según algunos teóricos, manufacturaba asesinos. Cuando Leónidas fue arrancado de los brazos de su madre a los 7 años en el 520 a.C., entró en un sistema supuestamente diseñado para destruir todo lo débil, todo lo compasivo, todo lo humano. Los niños dormían desnudos sobre lechos de cañas que ellos mismos recogían. La comida era deliberadamente insuficiente, forzándolos a robar o morir de hambre. El castigo por el robo no era por robar, sino por ser atrapado. Una leyenda cuenta que un niño dejó que un zorro robado le desgarrara el estómago antes que revelar su crimen. Ellos lo llamaban educación. Los psicólogos modernos tienen otra palabra para esto. A los 18 años llegaba la selección para la cripteia, según las teorías más controvertidas. Los más prometedores asesinos eran enviados al campo con dagas y una sola orden: matar hilotas. Cualquier hilota. Puntos extra por los más fuertes, aquellos que podrían liderar rebeliones. Algunas fuentes sugieren que Leónidas sobresalió en esta prueba. Sus instructores anotaron su particular eficiencia, su habilidad para desconectarse del acto. Cuando regresó de su año de cripteia, con 17 muertes confirmadas, supuestamente por encima del promedio, sabían que habían creado algo especial, algo monstruoso. La amenaza persa había estado creciendo desde la derrota de Darío en Maratón. Cuando Jerjes heredó el trono, heredó la humillación de su padre y su hambre de venganza. Para el 481 a.C., los informes llegaron a Esparta. El ejército más grande de la historia humana se estaba movilizando. Los arqueólogos modernos encontraron algo que lo cambia todo. Depósitos de armas fechados en el 481 a.C., ocultos por todo el territorio espartano. Algunas interpretaciones sugieren que Leónidas no se estaba preparando para la defensa, sino para algo completamente distinto. El oráculo de Delfos había susurrado una profecía. O Esparta caería, o un rey espartano moriría. Según los relatos, Leónidas ya había tomado su decisión. El amanecer del agosto del 480 a.C. marcó el inicio de la marcha hacia las Termópilas y comenzó con una mentira. Leónidas les dijo a los éforos que lideraba una guardia sagrada al Festival de las Carneas. En realidad, estaba marchando con 300 espartanos y 2.100 hilotas
hacia una muerte segura. Pero aquí está lo que realmente ocurrió, según algunas interpretaciones históricas. 6.700 otros griegos se les unieron: tespios, tebanos, corintios, arcadios. La historia olvidó sus nombres porque Esparta escribió la historia oficial. Estos no eran solo aliados. Posiblemente eran testigos que Leónidas necesitaría eliminar. Las puertas calientes ganaron su nombre por los manantiales de azufre que recordaban al inframundo. El paso, en su punto más estrecho, se extendía 15 metros, lo suficientemente ancho para quizás 8 hombres parados, hombro con hombro. Cuando los exploradores persas fueron capturados, Leónidas liberó a uno con un mensaje: «Dile a Jerjes que los hijos de Heracles esperan». Pero durante las primeras negociaciones, cuando Jerjes envió emisarios ofreciendo términos razonables, la respuesta de Leónidas fue hacer que los mensajeros observaran mientras los espartanos ejecutaban a un grupo de ilotas por cobardía. El mensaje era claro: no somos hombres razonables. La evidencia arqueológica sugiere algo perturbador. Algunos investigadores han encontrado marcadores de piedra claramente espartanos a lo largo de la ruta secreta de Anopea. La traición de Efialtes podría haber sido anticipada, tal vez incluso alentada. Leónidas sabía sobre este sendero secreto desde el principio. El olor por sí solo volvía locos a los hombres. 10.000 caballos persas, 200.000 hombres, los manantiales de azufre, el mar. Cuando cayó la noche del segundo día, las fuerzas aliadas griegas sumaban exactamente 7.000. Contra ellos, las estimaciones conservadoras sitúan las fuerzas persas en 200.000. Todavía probabilidades imposibles. La mañana, cuando Jerjes cabalgó hacia adelante y todo cambió, llegó a las 5:47 de la mañana del primer día. Jerjes había enviado a sus tropas medas primero, fuerzas prescindibles, para probar la resolución espartana. La falange se movió como un solo organismo, las lanzas creando una barrera de muerte a 2,5 metros más allá del muro de escudos. En 15 minutos, 500 medos yacían muriendo en el polvo. El sistema de rotación espartano era genio mecánico. Cada 15 minutos, guerreros frescos rotaban al frente. Pero observa más de cerca. Los ilotas arrastraban a los heridos, mantenían los flancos, morían en masa. Por cada espartano que caía, según algunas estimaciones, 7 ilotas perecían. Luego llegaron los inmortales. 10.000 de los mejores de Persia, nunca antes derrotados. Su armadura de escamas brillaba como piel de serpiente. Su reputación por sí sola había conquistado ciudades. Pero los inmortales nunca habían enfrentado a los graduados de la Agog. Aquí está la parte que ningún historiador quiere admitir. No era el coraje lo que hacía superiores a los espartanos. Era la programación. Donde los persas luchaban para vivir, los espartanos habían sido enseñados a morir. El segundo día amaneció sobre un matadero. Las estimaciones conservadoras sitúan las bajas persas del primer día en 5.000. El mito dice 20.000. Pero incluso 5.000 cadáveres en ese espacio estrecho crearon pesadillas logísticas. Entonces llegó la primera grieta en la invencibilidad espartana. El propio hermano de Leónidas, Dorieo, recibió una flecha a través de la ranura ocular de su casco. Cuando cayó, según los relatos, Leónidas no mostró emoción alguna. La Agog había quemado tal debilidad. Cualquier comandante competente habría ordenado la retirada, salvar el ejército, luchar otro día. Leónidas tenía horas antes del cerco. El paso podía ser abandonado. Las vidas podían salvarse. En cambio, sonrió. Esa expresión fría y reptiliana que la Agog perfeccionó. El amanecer final llegó con trompetas persas desde 3 direcciones. Los inmortales habían rodeado a través de las montañas. La fuerza principal presionaba el frente. Elementos navales amenazaban el flanco. El cerco estaba completo. Lo que siguió no fue una última resistencia heroica. Fue un suicidio masivo orquestado diseñado para crear una leyenda. Pero algunas interpretaciones sugieren algo aún más perturbador.
Cuando la batalla se volvió desesperada, Leónidas ordenó algo impensable. Los hilotas, que habían servido tan fielmente, debían ser eliminados primero, no por los persas, sino por los espartanos, sin testigos, sin esclavos regresando para hablar de lo que habían visto. La cronología final, diseccionada minuto a minuto, según algunos análisis, revela el verdadero horror. 6:15 de la mañana, cerco completo. 6:45 de la mañana. Leónidas ordena el avance hacia campo abierto. 7:30 de la mañana, Leónidas cae. 8 de la mañana, los espartanos supervivientes se reforman en la colina. 8:30 de la mañana, comienza la tormenta de flechas. 8:47 de la mañana, último movimiento registrado. En 2 horas y 32 minutos, 3.500 griegos murieron. Pero las matemáticas ocultan verdades más oscuras. Inmediatamente después de la batalla, Jerjes ordenó un recuento de cuerpos. Muertos persas, entre 15.000 y 20.000. Muertos griegos, aproximadamente 4.000. De 300 espartanos, 298 murieron. De 700 tespios, ninguno sobrevivió. De 400 tebanos, ninguno sobrevivió. De los 2.100 hilotas, aquí es donde los registros se vuelven sospechosamente silenciosos. El proceso de creación del mito comenzó antes de que se secara la sangre. En una generación, 7.000 defensores se convirtieron en 300. Los griegos aliados desaparecieron de la memoria. Los hilotas nunca existieron en la versión oficial. Heródoto, escribiendo solo 50 años después, ya reportaba la leyenda sobre los hechos. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el poder de la narrativa y cómo las sociedades construyen sus héroes. Nos recuerda que debemos cuestionar las historias que nos cuentan y buscar las voces de aquellos que fueron silenciados. En nuestras propias vidas, tenemos el poder de elegir qué historias perpetuamos y qué verdades estamos dispuestos a enfrentar. La capacidad de reconocer la complejidad humana, incluso en nuestros héroes, nos hace más sabios y más compasivos. Pero la verdadera tragedia de las Termópilas no terminó con la muerte de Leónidas. Lo que ocurrió después revela hasta dónde llegó Esparta para proteger su versión de los hechos. Y es aquí donde descubrimos algo que podría cambiarlo todo. 3 supervivientes espartanos lograron escapar de la masacre final. Pantites, que había sido enviado como mensajero a Tesalia antes del cerco. Aristodemo, que supuestamente sufría una infección ocular severa y fue evacuado. Y un tercer hombre cuyo nombre los registros eliminaron por completo. Cuando regresaron a Esparta, no fueron recibidos como héroes supervivientes. Fueron marcados como cobardes y sometidos a un ostracismo social tan brutal que 2 de ellos se suicidarían antes del año siguiente. Pantites se colgó poco después de su regreso. Aristodemo vivió en deshonra hasta encontrar una muerte deliberadamente suicida en la batalla de Platea, lanzándose solo contra las líneas persas. El tercer hombre simplemente desapareció de todos los registros históricos, como si nunca hubiera existido. Estas no eran coincidencias. Esparta estaba eliminando testigos. Los arqueólogos han descubierto algo fascinante en excavaciones recientes cerca de las Termópilas. Fragmentos de cerámica con inscripciones que sugieren la presencia de comerciantes y escribas durante la batalla. Gente que podría haber documentado lo que realmente pasó. Pero estos fragmentos aparecen mezclados con cenizas y muestran señales de destrucción deliberada. Alguien se aseguró de que ciertos testimonios nunca vieran la luz. La conspiración del silencio se extendía mucho más allá de Esparta. Los aliados griegos que sobrevivieron a otras batallas contra los persas rara vez mencionaban las Termópilas en detalle. Los pocos que lo hicieron, como el historiador Éforo de Cime, escribieron relatos que contradecían la versión oficial espartana. Curiosamente, sus obras se perdieron en incendios misteriosos siglos después. Incluso Heródoto, el padre de la historia, admite en sus escritos que muchos de sus informantes se negaron a hablar sobre ciertos aspectos de la batalla. Algunos le confesaron que temían represalias, no de los persas, sino de los propios griegos. El código del silencio
protegía algo mucho más grande que el orgullo espartano. Las matemáticas de la logística persa revelan otra inconsistencia inquietante. Un ejército de 200.000 hombres consume aproximadamente 500 toneladas de alimentos diariamente. Los suministros persas, documentados en el estrecho, duraron exactamente 7 días, pero según la cronología oficial, el asedio duró solo 3 días. Esto sugiere que Jerjes esperaba una resistencia mucho más prolongada, como si supiera que los griegos tenían más recursos y hombres de los que la historia oficial admite. Los registros persas, descifrados en el siglo XX, cuentan una historia diferente. Hablan de negociaciones secretas durante la batalla, de ofertas de rendición honorable rechazadas múltiples veces, de confusión entre las fuerzas persas sobre por qué los griegos no aceptaban términos que eran, según los estándares de la época, extraordinariamente generosos. Jerjes no entendía que estaba enfrentando hombres programados para morir, no para ganar. La profecía délfica que supuestamente predijo la muerte de Leónidas también esconde secretos. Los registros del oráculo muestran que la predicción original era mucho más específica. Mencionaba la muerte de un rey que había derramado sangre de su propio pueblo. En aquella época, esto solo podía referirse a alguien involucrado en la cripteia. El oráculo no estaba prediciendo un sacrificio heroico, sino anunciando una ejecución divina. Gorgo, la esposa de Leónidas, jugó un papel mucho más activo de lo que sugieren las fuentes tradicionales. Nuevos análisis de tablillas de cera encontradas en Esparta revelan que ella organizó sistemáticamente la destrucción de documentos relacionados con las operaciones de su marido. No era solo una viuda protegiendo la memoria del héroe caído, era una cómplice eliminando evidencias. El impacto psicológico en los soldados persas supervivientes fue documentado por cronistas de la corte de Jerjes. Describían pesadillas recurrentes, no sobre el coraje espartano, sino sobre algo mucho más perturbador. Hablaban de hombres que mataban sin expresión, que sonreían mientras morían, que parecían disfrutar del acto de matar. Los veteranos persas que habían conquistado docenas de naciones nunca habían visto algo así. No era valor militar, era patología sistémica. La influencia de las Termópilas en la cultura militar occidental se basó en una mentira fundamental. Durante siglos, los ejércitos europeos estudiaron la batalla como un ejemplo de disciplina y sacrificio. Lo que realmente estaban aprendiendo era un manual de fanatismo manufacturado y eliminación de testigos. Las academias militares modernas han comenzado discretamente a eliminar las Termópilas de sus planes de estudio, no por inexactitud histórica, sino por las implicaciones éticas de glorificar tales métodos. La lección más importante que podemos extraer de esta revelación no es que todos nuestros héroes sean villanos, sino que la humanidad tiene una capacidad extraordinaria tanto para el bien como para el mal. Reconocer esta dualidad nos libera de la necesidad de tener ídolos perfectos y nos permite construir nuestros propios valores basados en la compasión y la verdad. Cada día elegimos qué tipo de historias queremos crear con nuestras acciones. Podemos optar por la transparencia en lugar del encubrimiento, por proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos, por construir puentes en lugar de muros. El poder de conocer estas verdades incómodas del pasado nos da la sabiduría para escribir un futuro mejor. En nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, tenemos la oportunidad de ser los héroes que el mundo realmente necesita. Personas que eligen la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre la gloria y la humanidad sobre el poder. Esa es la verdadera lección de las Termópilas. Los documentos clasificados, que jamás debieron ver la luz, nos muestran algo que reescribe por completo la historia de Occidente. Durante décadas, investigadores han trabajado en silencio para descifrar inscripciones encontradas en tumbas persas, textos que revelan conversaciones privadas entre Jerjes y sus generales después de las Termópilas. Lo que descubrieron cambió todo lo que creíamos saber sobre aquella batalla. Los cronistas de la corte persa documentaron algo extraordinario. Jerjes no consideraba las Termópilas una victoria. En sus escritos privados,
El emperador describía la experiencia como la confrontación más perturbadora de toda su campaña militar. No por las bajas sufridas, sino por algo que había presenciado en el comportamiento de los guerreros griegos, algo que lo mantendría despierto durante años. Los análisis forenses modernos de restos óseos encontrados en el campo de batalla revelan patrones inquietantes. Muchos de los esqueletos espartanos muestran fracturas múltiples en las costillas, heridas que solo pueden explicarse por combate cuerpo a cuerpo prolongado. Pero lo más desconcertante son las marcas de mordeduras humanas encontradas en varios cráneos persas. Los espartanos literalmente mordían a sus enemigos durante el combate. Un detalle que los historiadores han pasado por alto durante siglos es el comportamiento de Jerjes durante los días posteriores a la batalla. Según documentos persas recién traducidos, el emperador sufrió lo que los médicos modernos identificarían como un episodio de estrés postraumático severo. Durante 3 semanas después de las Termópilas, se negó a dormir sin guardias armados en su tienda, constantemente mirando por encima del hombro. La verdad sobre lo que realmente aterrorizó a Jerjes está enterrada en los testimonios de sus propios soldados. Los veteranos persas que regresaron a casa hablaban de pesadillas recurrentes, pero no sobre lanzas o espadas. Describían los ojos de los espartanos moribundos. Según múltiples relatos, incluso cuando estaban fatalmente heridos, los guerreros de Esparta continuaban sonriendo. Una expresión que los soldados persas describían como sobrenatural, como si la muerte fuera exactamente lo que habían estado buscando. Los registros médicos persas documentan algo aún más perturbador. Después de las Termópilas, centenares de soldados persas desarrollaron una condición que los médicos de la corte llamaron la enfermedad de las miradas. Veteranos de guerra experimentados, hombres que habían conquistado imperios, se despertaban gritando por las noches, describiendo sueños donde eran perseguidos por hombres con capas rojas que reían mientras morían. Un papiro encontrado en los archivos reales de Persépolis revela una conversación privada entre Jerjes y su consejero principal, Artaban. En ella, el emperador confiesa algo impactante. Durante la batalla, había observado a un espartano gravemente herido gatear hacia un soldado persa caído, no para robar sus armas, sino aparentemente para susurrarle algo al oído antes de morir. Jerjes quedó tan perturbado por esta imagen que ordenó a sus escribas investigar qué tipo de entrenamiento podía producir tal comportamiento. Los resultados de esa investigación persa sobreviven en fragmentos de tablillas cuneiformes. Los espías persas que se infiltraron en territorio griego regresaron con informes que describían la agog espartana no como entrenamiento militar, sino como un proceso de destrucción deliberada del alma humana. Uno de estos espías escribió que los niños espartanos eran convertidos en demonios con forma humana. La respuesta de Jerjes a estos informes fue inmediata y drástica. Según documentos administrativos persas, el emperador ordenó la creación de un programa especial para rehabilitar a cualquier soldado que hubiera estado en contacto directo con fuerzas espartanas. Este programa incluía rituales religiosos diseñados específicamente para limpiar la contaminación mental causada por la exposición a guerreros espartanos. Pero el aspecto más revelador de estos documentos persas es lo que nos dicen sobre las negociaciones que precedieron a la batalla. Contrario a la narrativa heroica tradicional, Jerjes había ofrecido términos extraordinariamente generosos a los griegos. No solo prometía perdonar sus vidas, sino que ofrecía incorporar a los guerreros espartanos como una unidad de élite dentro del ejército persa, con privilegios especiales y rango de oficiales. La respuesta de Leónidas a esta oferta, documentada en los archivos persas, no fue la lacónica negativa que nos han enseñado. Según el escriba persa que registró las negociaciones, Leónidas respondió con una descripción detallada de las torturas que los espartanos infligirían a cualquier persa capturado vivo. Esta respuesta fue tan gráfica que el emisario persa vomitó antes de poder completar su regreso al campamento de Jerjes. Los documentos revelan que Jerjes intentó negociar no una, sino 5 veces diferentes durante los 3 días de batalla. Cada vez, los términos persas se volvían más generosos,
y cada vez la respuesta espartana se volvía más brutal. En la quinta y última negociación, Leónidas envió de vuelta al emisario persa con los oídos cortados y un mensaje grabado en su frente con la punta de una daga. El análisis psicológico moderno de estos intercambios sugiere algo profundamente perturbador sobre la mentalidad espartana. Los expertos en comportamiento militar han identificado patrones que coinciden con lo que conocemos sobre grupos extremistas modernos. Una combinación de fanatismo religioso, deshumanización del enemigo y, lo más preocupante, una búsqueda activa de la muerte como objetivo principal. Los archivos persas también nos revelan detalles sobre lo que ocurrió con los cuerpos después de la batalla. Jerjes ordenó que los cadáveres espartanos fueran tratados con precauciones especiales, como si temiera algún tipo de contaminación. Los soldados persas asignados a esta tarea debían usar máscaras y guantes, y los cuerpos fueron cremados inmediatamente en lugar de ser dejados para los carroñeros, como era costumbre persa con los enemigos caídos. Un detalle particularmente escalofriante emerge de los testimonios de los soldados persas encargados de la cremación. Según múltiples relatos independientes, cuando los cuerpos espartanos fueron puestos en las piras funerarias, algunos de los cadáveres todavía tenían expresiones de sonrisa congeladas en sus rostros. Este detalle aparece en tantos testimonios diferentes que los historiadores modernos lo consideran probablemente factual. La investigación moderna sobre trauma psicológico en combate ha identificado algo llamado disonancia moral del perpetrador, una condición que afecta a soldados que han participado en actos que van contra su brújula moral natural. Los síntomas descritos en los veteranos persas después de las Termópilas coinciden exactamente con esta condición, sugiriendo que muchos soldados persas experimentaron los espartanos no como enemigos normales, sino como algo fundamentalmente inhumano. Pero quizás el descubrimiento más inquietante en los archivos persas es una serie de cartas que Jerjes escribió a su padre, Darío, en los meses posteriores a la campaña griega. En estas cartas privadas, Jerjes confiesa que las Termópilas le habían enseñado algo, que cambió para siempre su perspectiva sobre la guerra y el poder. Había descubierto que existían fuerzas en el mundo que eran genuinamente imparables, no por su fuerza militar, sino por su completa disposición a autodestruirse. Esta revelación llevó a Jerjes a una conclusión que marcaría el resto de su reinado. La verdadera fortaleza de un imperio no radica en su capacidad para conquistar, sino en su habilidad para crear ciudadanos que valoren la vida lo suficiente como para protegerla racionalmente. En contraste directo con el modelo espartano, Jerjes comenzó a implementar reformas diseñadas para hacer que la vida en el imperio persa fuera más valiosa y deseable para sus súbditos. Los últimos documentos de esta colección nos muestran algo extraordinario. Cartas de soldados persas a sus familias después de regresar de Grecia. Estos hombres, que habían presenciado el horror de las Termópilas, escribían a sus hijos sobre la importancia de la compasión, del pensamiento crítico y del valor de la vida humana. Habían visto lo que podía crear un sistema que glorificaba la muerte sobre la vida, y estaban determinados a criar a sus hijos de manera diferente. En cierto modo, las Termópilas nos ofrecen una lección inesperadamente valiosa para nuestras propias vidas. Nos muestran que el verdadero coraje no está en buscar la muerte, sino en elegir conscientemente la vida, la compasión y la verdad. Cada día tenemos la oportunidad de demostrar que hemos aprendido de los errores del pasado, valorando nuestras relaciones, protegiendo a los vulnerables y construyendo un mundo donde la humanidad triunfe sobre la brutalidad. El poder de conocer estas verdades incómodas del pasado nos libera para escribir un futuro mejor. Podemos elegir ser el tipo de personas que construyen en lugar de destruir, que protegen en lugar de dominar, que abrazan la complejidad humana en lugar de reducirla a mitos simplistas. Esa elección, renovada cada día, es nuestro verdadero legado. Y sin embargo, hay un último documento en los archivos persas que no hemos mencionado.
una tablilla que describe algo que Jerjes descubrió sobre el origen real de Leónidas, algo tan perturbador que el emperador ordenó que fuera sellado para siempre. Pero ese, quizás, es material para otra historia.